Tu vida se convierte en historia. Historias de vida en un mundo de 10. Hola Mario, ¿cómo estás? Me llamo Gabriela. Nací el 26 de agosto de 1978 y te escribo desde González Catán. Mi abuela, que falleció hace 2 años, te escuchaba siempre y por ella empecé yo a escucharte. Lo que hoy quiero contarte es mi historia de vida, que no tuvo mayores sobresaltos hasta unos meses antes de que falleciera ella. Toda la vida pensé que había sido una paracaidista, porque toda la vida pensé que mis padres me habían tenido por accidente. Imagínate que mi única hermana tenía 14 años más que yo. Al principio fui la mimada de la familia, pero más tarde, cuando entré en la adolescencia, la pasé mal, porque en una discusión con mi hermana ella me dijo que mis viejos nunca me habían planificado como sí habían hecho con ella. En épocas de rebeldía, eso hizo que yo me replanteara mucho mi existencia. Se los echaba en cara todo el tiempo a mis padres, y sabía que a ellos les hacía mal. Pero ya con los años, comprendí que debía valorar el hecho de que a pesar de haber sido un accidente, lo escribo entre comillas, me dieron la vida. La relación con mi hermana siempre fue tensa. Alguna vez pensé que era porque yo vine a romper con su, comillas, monopolio de hija en la familia. Después pensé que era una mala persona, porque ya no comprendía su destrato, y con eso me quedé. Cuando tuve que hacer mi vida y tuve la posibilidad de hacerla, y formar mi propia familia, perdí todo tipo de contacto con ella hasta que mi vieja se enfermó. Ahí, al menos, empezábamos a cruzarnos en el hospital, pero sin dirigirnos la palabra. Nos fuimos armando rutinas de visitas y cuidado de tal manera que prácticamente no nos cruzábamos. Recuerdo claramente cuando mi vieja, sabiéndome ya en sus últimos meses, pero aún dentro de todo estable, se sentó y me contó su verdad, que lamentablemente me incluye. Dio 1000 vueltas y enumeraba 1.000.000 de detalles que se resumen en lo siguiente. Mi hermana no es quien dice ser, y ella, mi madre, tampoco lo era. Habrás notado que cuando me presenté, te dije mi abuela, que falleció hace 2 años, te escuchaba siempre. Resulta que me enteré ya siendo una mujer que mi hermana quedó embarazada a los 14 años recién cumplidos. Que su papá casi la mata literalmente hablando, y que por la intervención de su mamá llegaron al acuerdo de fingir todo. Mi madre simuló estar embarazada de mí. Trucharon todos los papeles y cuando nací me anotaron como hija de los que en verdad son mis abuelos, por lo que mi hermana resultó ser mi madre y mis padres, mis abuelos. Cuando me enteré, me peleé con quien yo pensaba era mi madre y la dejé sola en el hospital. Empecé a los gritos con la familia, que siempre fue cómplice. Me recluí en casa y me tomé el tiempo necesario para procesar toda la información. Sin embargo, mi tiempo fue más largo de lo que duró con vida mi mamá, aunque biológicamente sea mi abuela. Para mí será siempre mi vieja. Ella se fue sin mi beso. Ella se fue y yo me perdí disfrutarla en el último tiempo por mi enojo. ¿Y sabes lo que me duele? Que hoy la perdoné y ella nunca pudo enterarse. Legalmente no quiero hacer nada, no me sirve. Hoy solo tengo el sabor de haber vivido engañada toda la vida por la mujer que no puedo dejar de amar porque dio todo por mí. A mi hermana resumí en que la odio. No podemos establecer el vínculo. Además me pregunto, lo único que me falta es tener que decirle mamá. Marito, no quiero vivir rodeada de mentiras, odios y rencores. Prefiero olvidarlos y hacer eje en una familia de mi marido que al menos son normales. Por lo menos, hasta ahora. Besos, Gaby. Cuando recibimos la historia,
no entendíamos. Porque en el párrafo introductorio ella pone, y como siempre lo digo por si hay oyentes nuevos, nosotros recibimos las historias en los mails, o en el mail, radio10@inradios.com.ar, allí en radio10@inradios.com.ar, allí podés mandarnos tu mensaje, tu historia de vida. Nosotros siempre lo recibimos, Héctor, y lo cuento siempre, y lo voy a seguir contando, porque no les ocultamos nada. Nosotros reescribimos las historias, obviamente para que tengan un tiempo radiofónico de lectura, ¿sí? E ir resaltando los primeros, lo que a nosotros nos considere y consideremos junto a la protagonista o el protagonista como más relevante de la historia. Pero sí, no entendíamos, y eso lo respetábamos, que era el inicio, porque decía, mi abuela, yo te empecé a escuchar por mi abuela, y hasta que mi abuela falleció, pero después hablaba de la madre. Entonces dijimos, ¿cuándo fue que empezó a jugar la mamá en todo esto? Se hablaba de la abuela. No, claro. Abuela es biológicamente, pero mamá es de ella, es la madre, por más de que sea la abuela. Y es esa confusión, ¿no? Porque lleva la historia 40 años atrás. Claro. No la pensés desde el 2019. Lleva la historia y ponete en contexto de 40 años atrás. Una nena de 14 años que queda embarazada. Vaya a saber qué significaba eso para la familia, ¿no? Vergüenza. Y sí, muchas veces. Y taparon todo. Y yo no me quiero imaginar tampoco la vida de esa nena de 14 años, ¿no? Porque tener que ocultar un embarazo 9 meses, parir, y que después esa nena, tus viejos te hagan creer que esa nena en realidad es tu hermana, y que es hija de ellos. Porque también yo me pongo en la piel de la mamá de la protagonista de la historia de vida de hoy, que en crianza fue su hermana. Yo no creo que una piba a los 14 años tenga todo tan resuelto, Héctor, y diga, bueno, sí, yo tengo el pibe, y a partir de hoy es mi hermana, y en vez de ser mi hija es mi hermana, y sus abuelos son sus padres. No creo que lo pueda resolver tan sencillito una criatura de 15 años, como para también enojarse mucho con ella. Y vaya a saber el fruto de qué es ese embarazo de esta niña de 14 años. Pero bueno, eso sería la historia de vida de ella. Y hoy estamos hablando de la historia de vida de Gabriela, que también vivió confundida o una mentira toda la vida. Y yo siempre digo, Héctor, que las historias de vida, no tengo dudas que hay una sola persona que la lee, pero que los que la reciben del otro lado, la gran mayoría muchas veces se sienten interpelados. Porque ¿sabes qué, Héctor? Yo no tengo dudas de que debe haber muchísima gente del otro lado que toda la vida vivió con una mentira. Una mentira que después se terminan creyendo. Y se terminan creyendo, eso fue lo que dije. Y va en creyendo, ¿no? Va cada vez siendo más grande, y es una bola de nieve que no la podés frenar. Y eso yo creo que trata la historia de vida de hoy. De vivir dentro de un mundo de unas mentiras. Una mentira que te cambia o te marca la vida para siempre. De todos los lados. Pero ¿vos no crees que al final de la vida se sabe la verdad? Yo tengo varios casos así en consultas. ¿Vos decís, Héctor, sí, que...? Yo la experiencia que tengo en mis consultas con la gente que ha venido, te cuento uno de los más relevantes, que tiene otro tipo de final más fuerte que esta oyente que mandó esta historia, que resultó ser hija de una hermana. Sí. Y el papá era el papá. No, una locura, una violación del padre a su hija. Exactamente. Y de ahí salió ella. Y se enteró a una edad tipo 70 y pico. Porque la familia en ese entonces también era muy cómplice. De tapar todo, ¿no? Claro, de tapar todo. Y la mugre debajo de la alfombra, que no se enteren. El qué dirán. A ver, quizás los pibes de hoy no entienden que nosotros nos criamos bajo un contexto de el qué dirán. Ramonita, vos te habrá pasado. En la crianza nuestra, los viejos no, a ver qué va a decir la gente. Claro, los pibes de hoy les importa un pito lo que vaya a decir la gente. Al universo gracias que sea así. Pero nosotros que tenemos más o menos todos la misma edad, salvo honrosas excepciones, nos criamos en ese contexto. El qué dirán, qué van a decir. No, ¿cómo va a estar embarazada a los 14 años? No, yo te simulo el embarazo, porque no tengo detalles, ¿no? Pero me imagino que la vieja simulando un embarazo también. Exactamente. Porque son 9 meses. A ver, ¿cómo que va a estar flaca y de repente va a parir y va a haber una criatura y escondiendo a la hija embarazada? En caso mayor la hacen ir del pueblo, de la ciudad, total, a otro lugar hasta que tenga la total. criatura. Aquí era González Catán, entiendo, el conurbano bonaerense, ¿no?
Pero también quiero avanzar. Mira, para hacer el análisis tengo que hacer rapidísimo ahora con 2 horas de programa, pero también quiero avanzar hacia el final de la historia. Y ella dice, a ver, me costó procesar la información, lógico, me costó procesar la información, ¿qué te parece? Es más, pasé por todos los estadios, la odié, la amé, la entendí, no la entendí, me dio bronca, quise matarla, quise evadirme, quise huir, quise estar. Bueno, cuando terminé de procesar toda la información ya se había muerto. Pero la perdoné, y la entiendo, porque va a ser mi mamá por siempre, por más de que biológicamente sea mi abuela. ¿Qué le voy a decir? Mamá, a la que toda la vida, durante 38, 36 años le dije hermana. ¿Le voy a decir mamá? Pero qué trastorno de parámetros, digamos, vinculares que tiene. ¿Sabes por qué te estoy diciendo en base a la fecha de nacimiento? Su característica, sumando la fecha de nacimiento, nos da un número 5. Sí. ¿Sí? Eso sería como un servicio hacia los otros, pero la característica es las dudas, las inseguridades, las vacilaciones, ¿sí? Los hechos anímicos de grados de intolerancia, o sea, hay una mezcla de sensaciones y digamos rasgos patológicos que la conllevan, todo tiene una causa, la conllevan a esos grados de desencuentro, de desencantos, incluso en el plano vincular, porque no, y esto es como que la desestabilizó totalmente y no logra, digamos, la plenitud con respecto a la maduración del ser, ¿no? Porque ella es como que siempre se va a quedar arraigada en esa nena que fui, la nena no aceptada, la nena que trataron de encubrirla, no dar con claridad su verdadera identidad, ¿no? Eso trae una confusión interna de sobremanera que la afecta en toda la vida existente. Claro, claro. ¿Por qué me escondieron? Hay un montón de preguntas y repreguntas que ella la lleva constantemente. Y por más que la haya perdonado, como bien dijo en el texto, pero hay un estadio interior que por eso ese grado de intolerancia y de desencuentro con ella misma, hasta rasgos de ser, caer en otro tipo de estímulos también, con un proceso interior, viste, como una necesidad de reencontrarse y de armonía hacia ella misma, ¿no? O sea, como que necesita una contención constantemente. Por eso su característica también fue la rebeldía de su ser, porque viste, hay una sensación o algo que se percibe también cuando vos no perteneces, algo que no te termina de convencer y cerrarte. Claro, vaya uno a saber. Bueno, ya en Marito Mundo, en @MaritoMundo, igual creo que está pasando lo del otro día, porque hasta ahora hay 9 votos, después caen todos juntos, viste que el otro día cerramos. Bueno, hasta ahora, con los pocos votos que hay en @MaritoMundo, yo te pregunto, la protagonista de la historia de vida de hoy es Ángel, 67%, o Demonio, 33%. Pero yo quiero saber, ¿vos qué pensás? ¿Vos qué sentís? ¿Y vos? ¿Vos qué decís? La encuesta está abierta.